Hola pequeños, muy buenas tardes. El día de hoy daremos continuación a la asignatura de Historia con las diferencias políticas entre los liberales. Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés también surgieron diferencias. Así se formaron dos grupos: los civiles, que acompañaron a Benito Juárez de la Guerra de Reforma, y los militares que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz. Estos últimos eran más jóvenes y tuvieron una visión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Por ejemplo, buscaban mejorar la relación con la Iglesia, impulsaron la reorganización de la economía nacional y las instituciones de gobierno. Con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser presidente por un periodo de 4 años. Con ellos se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. Y en 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, pero Benito Juárez triunfó en las elecciones y como repudio a ese triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer al gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde muere Benito Juárez. Ante ese suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones, en la cual él salió ganador. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876 y aplicó las leyes de reforma y la separación de los tres poderes. Hemos hablado constantemente de las leyes de reforma. Haremos un recordatorio. Primero, el propósito de esas leyes. Estamos hablando de la separación de la Iglesia y del Estado. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia por la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas, los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. ¿Te has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? Pues producto de las leyes de reforma. Cuando inicia el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, hace algunos cambios políticos, económicos y social. Aplicó la ley de amnistía para los rebeldes, creó el Senado de la República, leyes de reforma incorporadas a la Constitución, pero también él intentó reelegirse. Porfirio Díaz
también no estuvo de acuerdo e impulsó el plan de Tuxtepec. En el aspecto social y económico, se da la mecanización de la industria textil y concluyó la construcción de la vía de ferrocarriles de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Porfirio Díaz triunfó con el plan de Tuxtepec. ¿En qué consiste este plan? Bien, pues en este plan prometió respetar la Constitución de 1857 y ofreció la garantía de autonomía municipal, bajo el principio de que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, así como bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Significa que los presidentes no pueden reelegirse nuevamente. Es decir, si ya pasó una vez, significa que ya no va a continuar. Pero ¿verdad que la historia dice lo contrario? ¿Sabías que el plan de Tuxtepec fue un plan elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada y fue anunciado el 10 de enero de 1876 en el municipio de Villa de Ojitlán, es decir, cerca de esta ciudad, en el municipio de San Lucas Ojitlán, perteneciente a San Juan Bautista Tuxtepec, que es nuestro hermoso estado de Oaxaca. Porfirio Díaz en el gobierno. En 1877, Díaz fue elegido presidente. Los primeros años buscó la paz, pactó con caciques, trató de reconciliar a liberales y conservadores. Y en 1880-1884, Manuel González fue presidente bajo la influencia de Porfirio Díaz. En su gobierno se construyeron vías de ferrocarriles, Banco Nacional de México, reabrió el colegio militar y fortaleció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Agradezco su atención. Hasta la próxima.